partes, ¿cierto? Cada una de esas partes. Entonces, empecemos con la primera parte, el sensor. ¿Por qué el sensor es tan importante, muchachos? Porque me va a transformar la energía que estamos midiendo en el mundo físico, sea temperatura, humedad, radiación, voltaje, corriente, distancia. Bueno, sea que ya lo que midamos en el mundo físico nos lo va a convertir en una variable eléctrica, sea de voltaje o de corriente. Ese es el trabajo de un sensor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el sensor? Lo hemos modelado con una cajita negra, ¿cierto? Y esa cajita, ni siquiera negra, simplemente entra una variable del mundo físico, por ejemplo, grados centígrados, y se tiene que convertir en voltaje o corriente. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Y esta cajita negra la vamos a modelar nosotros a través de una función dependiente de la entrada. Entonces, que entra a grados centígrados se convierte en voltaje, entra a grados centígrados se convierte en corriente. O sea que un sensor, desde el punto de vista matemático, es una función. Y por eso ustedes veían que en los mismos cuadrados habían diferentes funciones, porque los sensores van a responder a diferentes modelos matemáticos. Pero tiene que ser una función, ¿cierto? Tiene que ser una función, porque le debe entrar lo que esté midiendo y se lo tiene que convertir, y la salida debe ser voltaje o corriente. Eso es un sensor desde el punto de vista matemático. Pero resulta que desde el punto de vista físico hay que mirar varias cosas. Y vamos aquí a la diapositiva, ¿cierto? Diapositiva 52. Nos dicen que los sensores se clasifican en 4 tipos, ¿cierto? Se pueden clasificar en 4 tipos. Primero, según el aporte de energía, ya les explico qué es, o su funcionamiento, o la relación de la función de transferencia, entrada-salida, o señal de salida. Empecemos por la más fácil, función de transferencia. Son simples eventos para indicar si el sensor responde como un orden 1, como un orden 2 o como un orden mayor, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber si el sensor tiene o no retardo. Porque si el sensor tiene, o sea, ¿qué es que tenga retardo? Que el sensor mida y se demore un momentico en dar la respuesta. Eso sucede con todo sensor. Lo que pasa es que hay sensores unos más rápidos que otros. Y lo que se busca en el diseño es que sean lo suficientemente rápidos como para no tener que pensar en el tiempo de establecimiento. Que ojalá se parecieran a un sistema de orden cero. ¿Saben qué es un sistema de orden cero? Un sistema de orden cero es que no tiene retardo. O sea, inmediatamente, pero eso es imposible. Inmediatamente ese circuito ya tiene salida. Eso es imposible. Pero sí, ojalá que el tiempo sea tan pequeño que nosotros hagamos así. Es cero, ¿cierto? Como hacemos los ingenieros, que hasta ahora nos aproximamos, hacemos aproximaciones. ¿Listo? ¿Queda claro? Eso es lo que hay que mirar de la relación entrada-salida, lo único, si tiene o no tiene retardo. Porque ese muchacho, si un sensor tiene retardo, no embalamos. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando de pronto. Porque se vuelve el sistema. Porque la señal no se va a cambiar al instante, ¿no? Cuando le ingresamos, por ejemplo, Y que, sí, no se va a cambiar, pero ¿qué es el problema? Que la señal no cambia al instante. el sistema de control se necesita precisamente. Que cambie. Sí. Pero es que eso, pensémoslo también. Vean, pensemos en un cambio de temperatura. Los cambios de temperatura son lentos. Entonces de pronto ahí la dinámica normal del sistema es lenta. De pronto si se demora, no sé, 30 milisegundos para un sistema de temperatura no importa. Pero ahora piensen que es una vibración, que se puede dar en fracciones de microsegundos y el sensor cambiando cada 30 milisegundos no sirve. Perdemos todo lo que se está viendo ya, porque él no va a ser capaz de capturar esos cambios. Entonces el retardo se importa porque depende mucho de lo que yo esté midiendo. Si lo que mido es lento, pues no habrá problema, pero si lo que mido es muy rápido, puede que tenga problemas. Les voy a poner un ejemplo de una pregunta que yo diseñé para las pruebas ARPRO cuando diseñábamos para los módulos de control. Porque nosotros aquí, un tiempo que tuvimos el contrato del IFEX, por intermedio del actual vicerrector académico Mauricio Holguín, él era alto delegado del IFEX y nos consiguió. Y muchos hicimos preguntas, Arley, yo hice preguntas. Y yo, ¿qué me invento para quebrar a estos chinos? No mentiras. Yo, ¿qué me invento?
Y dije, ve, qué bueno este ejercicio. Y les decía, piensen en el siguiente caso. Tengo un sensor, ¿sí o no? Tengo un tanque de almacenamiento, por ejemplo, de trigo, de esos que hay en la... que hay por los quebradas, que almacenan puro trigo, ni siquiera líquido. Imagínense que usted lo esté llenando y el sensor le marca llega ya lleno y ya está ya desbordado. ¿Por qué? Porque está subiendo más rápido el trigo que lo que alcanzó a dar en la respuesta. ¿Cierto? Entonces, ¿sirve un sensor con el tipo de retardo? La pregunta en términos decía eso, que por qué fallaba, que por el tiempo de establecimiento, que por la precisión del sensor. Y eso es lo primero que hay que saber, el tiempo es muy importante. Un sensor que responda lento y no vaya a la velocidad de la dinámica que estamos midiendo, se lo jode. Por eso es muy importante saber si el sistema es de orden 1, si el sistema es de orden 2, ¿cierto? Porque esas características pueden entrar a atrofiar el sistema, sobre todo tiempo de establecimiento. ¿Listo? Entonces, vámonos a aportes de energía. En esa sí pasemos a la siguiente diapositiva. El aporte de energía. Hay dos tipos, los sensores por el aporte de energía se pueden ver de dos tipos: moduladores y generadores. ¿Qué es un sensor modulador? Es el típico sensor. ¿Usted cómo se da cuenta que el sensor es modulador? Porque requiere de una fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué coge? Coge la energía de la fuente de alimentación y saca un valor con base a lo que está midiendo. O sea, modula la energía de la fuente para convertirla en un valor que yo deseo, que yo estoy midiendo. Casi todos los sensores funcionan así. Ustedes han medido con un LM35, de pronto, temperatura en algún proyectil. ¿Han utilizado algún sensor para medir algo? Por ejemplo, ¿eso prende solo? ¿O entrega solo? ¿Cierto que no? Siempre hay que conectarle una fuente de energía. Eso es un sensor modulador. Necesita fuente de energía. ¿Por qué? Porque necesita con la energía de esa fuente y de alguna manera hacer un proceso para decir, vea, la medida que yo tengo es tanta. ¿Listo? Pero hay sensores que no necesitan de fuente de energía. Y esos son sensores generadores. Casi siempre, incluso asociados a la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, sensores piezoeléctricos. ¿Cierto? ¿Qué es un sensor piezoeléctrico? ¿Conocen las baldosas piezoeléctricas? Bueno, eso lo vamos a ver aquí en detalle, pero para contarles. ¿Han escuchado que en China y en varios lados que pisan y recogen energía? ¿Se han escuchado eso? Eso es por el efecto piezoeléctrico, que es ejercer presión sobre un material y la deformación del material genera electricidad, por ejemplo voltaje. Ahí no hay una fuente, es un efecto físico que produjo el voltaje. Por lo general produce voltajes pequeños, ¿cierto? Pero los produce solos. Las termocuplas, ¿sí? ¿Saben qué es una termocupla? ¿Han utilizado alguna vez el sensor de temperatura que tienen los multímetros de aquí? Que sale como un cablecito. Eso es una termocupla. Son dos metales unidos que cuando usted, de dos tipos, que cuando los junta y le da calor, produce voltaje, solito. Eso se llama un efecto termoeléctrico, se llama el efecto de Seebeck, ¿cierto? Entonces, eso que está ahí es un sensor generador, porque la energía salió del mismo efecto físico. No tuvimos que ponerle una fuente de energía. Entonces, ¿usted cómo diferencia los sensores? Por su aporte de energía, por si necesitan o no necesitan fuentes, generador o modulador. ¿Queda claro? Listo. Funcionamiento, hay dos tipos, está deflexión y comparación. Voy a empezar con comparación porque fueron las primeras formas de hacer medida. ¿Cómo se medía el peso en los mercados en la antigüedad? Una balanza, ¿sí o no? Entonces, era así, era algo así, la que tiene la justicia, ¿cierto? Están, aquí tenía un cosito y aquí tenía otra cosa. Entonces, usted echaba aquí tenía una referencia, ¿cierto? Por ejemplo, tantas monedas de oro, 5. Y si esta vaina estaba en 0, era porque eran 5 monedas, ¿cierto? Aquí sería 0. Si esto echaba para arriba, era porque habían menos monedas. Y si esto echaba para abajo era porque había más monedas. Entonces, pero eso era una comparación. Yo establecía lo que se conoce como un tara, ¿cierto? Y de acuerdo a eso medía, ¿cierto? El desplazamiento. A eso se le conoce como un método de medida por comparación. O sea, usted tiene una referencia y sobre esa referencia mide. Típico, esta forma de medida. Pero esta forma de medida era más bien compleja. Entonces ahí empezó a aparecer la otra que era la de deflexión.
Y la deflexión es lo típico, que ya no medimos comparando contra algo, sino que medimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Desde 0 hasta un valor, por lo general, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitarnos ese cuento del tara. Pero todas las pesas todavía funcionan así. Hasta la electrónica las diseñamos así, por comparación. Esa va a ser una práctica que vamos a hacer después. Una gramera, por ejemplo. Una gramera va por comparación. Porque usted tiene que establecer cuál es el peso cero. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Porque el sensor y todo tiene un peso. O sea, todo esto no tiene un peso. Entonces, cuando usted lo pone por primero, ya hay una fuerza ahí ejercida de peso. Entonces, usted tiene que decir, vea, como no he puesto nada por comparación, este valor es cero. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya? ¿Queda claro? Esa es otra forma de verlos, ¿cierto? Entonces, miren, según su aporte de energía, si necesitan o no necesitan fuente, y según su funcionamiento, si es por comparación o es por deflexión. ¿Listo? ¿Cuál me falta? Y la señal de salida, pues yo creo que esa sí me la entienden más fácil, es si el sensor es digital, on-off, si solo mide hay o no hay. Hay muchos sensores así. ¿Detectó o no detectó? Ampliamente utilizados en sistemas de automatización. O sea, que hay todo lo que ustedes van a ver en automatización industrial, que es con el lenguaje ladder, siempre es si lo que detecta como sensor es detectó o no detectó. Pero pueden haber otros tipos de sensores digitales, los que ya tienen resolución en bits. Entonces lo que decíamos, tienen 8, 16, 32, 64 bits de resolución, para poder representar diferentes valores. Hay muchos sensores digitales que vienen así. Ventajas de los sensores digitales, pues que ya vienen acondicionados. Usted cuando va a comprar un sensor digital, usted dice, lo compra digital y dice, ¿por dónde conecta? Por I cuadrado C, por serial, a veces, ¿cierto? Por Modbus, por RS234, y ahí es donde se acuerdan ustedes de por qué les enseñaron esos microcontroladores, ¿no? O lo van a aprender. Los protocolos de comunicación. Porque muchos dispositivos se conectan por esos protocolos estandarizados. ¿Sí? Listo. Ese es otro tipo, esa es la entrada de los sensores digitales. Ya vienen acondicionados, vienen listos y usted los acomoda. ¿Cuál es la desventaja? Que no pueden medir cualquier valor. ¿Por qué? Porque solo pueden representar 000 eso, 001, y ya vimos que eso solo puede representar ciertos estados. Y ya están los sensores analógicos. ¿Ventaja de los sensores analógicos? Pues que tienen resolución infinita. O sea, cualquier valor se puede representar según la entrada. Problema, hay que acondicionarlos. Casi siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un sensor analógico? El típico sensor que le entrega a uno todo, vea, eso varía en milivoltios o en microvoltios, y hay que mirar, porque usted sabe que para cualquier entrada hay una respuesta del sensor. Y pues esos pueden ser electroquímicos, magnetoeléctricos, termoeléctricos, fotovoltaicos, piezoeléctricos, ¿cierto? En señal de salida también tenemos que sean de resistencia variable. Muchos sensores varían la resistencia. Vamos a ver un boleo de sensores que lo que hacen para funcionar es variar el valor de resistencia. Entonces, como las galgas tensométricas, como los potenciómetros, como los sensores de temperatura, RTDs, ¿cierto? Termistores, que también son muy conocidos. Todo eso varía en la resistencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como varía la resistencia, yo tengo que ponerles una fuente de voltaje para poder que varíe el voltaje. O sea que un sensor, por ejemplo, resistivo, por lo general es modulador, ¿sí? Pero también hay de capacitancia variable. Los capacitivos para medir sobre todo humedad, presión. Por ejemplo, los touch son capacitivos, ¿sí? Póngale usted un guante y verá que no es capaz de mover el touch o alguna otra cosa que le quite el efecto de campo eléctrico que tiene su dedo, ¿sí? No le ha pasado nunca. Yo me acuerdo porque yo fui una vez estaba con un guante y intenté moverlo y no, yo la verdad que esto es capacitivo, porque los primeros touch eran resistivos, entonces eran de presión y eso era horrible, ¿cierto? Entonces a nadie le gustaba el touch. Cuando lo volvieron capacitivo era más sensible y se podía interactuar mejor. También hay inductivos, hay sensores que varían en inductancia, por ejemplo las LTV que mueven un vástago que va cambiando el valor de inductancia, o algunos sensores inductivos para detectar metales o para detectar distancias en milímetros, ¿sí? Se hacen por medio de variedad de campo magnético, ¿sí? Y así hay otros, o hay unos mixtos que tienen las dos cosas, como los sensores de efecto Hall, que también vamos a ver acá. Entonces, muchachos,
Hay una pequeña tarea para la siguiente clase. ¿Listo? Se van a ver un video y me van a traer dudas para el siguiente sábado. ¿Listo? Porque este no es del laboratorio. Ya les digo cuál es el video. Se van a ver ese que dice clase introducción a los sensores y sensores resistivos de desplazamiento. Yo ya les acabé de dar un pedazo de la clase, o sea, diciéndoles qué tipos hay, si quieren la pueden volver a ver. Y para otra clase ustedes me van a explicar cómo funciona un sensor, cómo funciona el potenciómetro. La clase dice clase introducción a los sensores y sensores resistivos para desplazamiento. Ahí está el video, ¿cierto? Eso es lo que vemos en la clase del lunes, clase asíncrona, para no hacerlos madrugar por aquí. ¿Listo? La clase dura un poquito más de la hora, pero yo ya les di un pedazo aquí, no tienen que volvérselo a ver, porque al principio es lo mismo, cuáles son las clases de sensores, para qué se utilizan, ¿cierto? Voy a empezar a tratar aparte y empezar a ver desde los sensores resistivos. Y en la otra clase mira más que lo salieron. ¿Veis? Creo que tenemos que ya. Y en la otra clase miramos cómo les fue el video. Muchachos, nos vemos en los laboratorios. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues me escriben o me buscan en la oficina. Vamos para la cuenta, ¿no?